En la noche de hoy vamos a hablar de infecciones de transmisión sexual, que es un flagelo permanente, lamentablemente, a pesar de todos los esfuerzos que hacemos en el mundo entero para poder solventar esta situación. Lamentablemente hemos perdido y seguimos perdiendo la batalla en relación a este tema, puesto que cada vez vemos con mayor, digamos, hasta preocupación, cómo los índices de enfermedades de transmisión sexual, incluyendo algunas enfermedades que hasta teníamos mucho tiempo que no veíamos, lamentablemente ahora han vuelto, han regresado, y tenemos una reemergencia, así se llama, una reemergencia de enfermedades que teníamos tiempo que no veíamos. Inclusive había algunas enfermedades que tenían, es decir, en algunos países, incluso prácticamente ya no se ven, de que cuando aparecen hemos tenido que volver a revisar la literatura porque a lo mejor en la época que nosotros pasamos, a lo mejor nunca vimos un caso de eso. O como ha ocurrido o me ha ocurrido en lo particular, de repente ciertas enfermedades de transmisión sexual son más comunes en alguna localidad o en algún país, y previamente a lo mejor yo venía de otro país en donde ese tipo de enfermedades no se veían, y cuando llego al otro país veo que hay una prevalencia alta de una enfermedad que a lo mejor ya yo tenía tiempo o que no veía o que nunca había visto. Entonces, vamos a hablar un poco de las infecciones de transmisión sexual. Como les dije, es bien difícil hacer un control de las enfermedades de transmisión sexual porque, como ustedes comprenderán, fíjense ustedes que estos cuadros, ¿verdad? Muy artísticos, que lo ven ustedes en el Louvre de París, pero vemos como la naturaleza es algo que siempre refleja como que la realidad de lo que los artistas ven. Fíjense ustedes cómo el gran problema de la enfermedad de transmisión sexual, que por cierto es ITS, infecciones de transmisión sexual, y no ETS, es ITS, parten o pueden partir de un tronco común, ¿verdad? Supónganse ustedes, una sola persona estaba infectada. Voy a colocar en este caso, no sé, HIV, por ejemplo. Esa persona por lo menos tuvo o ha tenido relaciones con 2 personas. Esas 2 personas probablemente han tenido relaciones con 2 personas más, y esas 2 con 2 más y 2 más, ¿ok? Entonces se convierte prácticamente como en este árbol que ustedes ven aquí con múltiples ramas, en donde a veces es muy difícil llegar a hacer el control epidemiológico y saber realmente dónde estuvo el caso original. Es por eso que es muy difícil el control de las enfermedades de transmisión sexual. Y es peor aún si lo vemos así, cuando el árbol ya está congelado. Dicho sea de paso, este es en el patio de mi casa, en los Estados Unidos, en la temporada invernal. ¿Okay? Este es un día bellísimo, muy congelado, sí, a menos 25 grados, en la ciudad de Rochester, Minnesota, pegado a Canadá. ¿Okay? En donde ustedes ven esta arborización completa, todo esto está congelado. Y el día está bellísimo, ¿por qué? Porque en esa ciudad prácticamente no se ve sol. Y ese día había una mañana muy soleada, con pocas nubes, con bastante sol, pero el frío inaguantable. Entonces, veamos. Las enfermedades de transmisión sexual, las infecciones de transmisión sexual, tienen, digamos, un asidero en uno, en lo que se llama el microbioma o el ecosistema de la vagina. Recuerdan ustedes que ya por conocimientos generales, la vagina normalmente está lubricada y esa secreción vaginal es el resultado de la secreción de las glándulas de Bartolino, de las vestibulares, endocervicales, endometriales y del endosalpinx, pero también de la unión de lo que es el líquido trasudado a los capilares vaginales y las células descamadas del epitelio escamoso. Normalmente, ¿verdad? Se nos decía anteriormente, y eso es una clase que vamos a ver después, que existen unos gérmenes, unos microorganismos que se llaman los lactobacilos, y generalmente el que más siempre nos habían hablado o nos hablan es del lactobacillus acidophilus, que cuando tiene un crecimiento típico de aproximadamente 10 a la 9 colonias bacterianas, va a generar una cantidad suficiente para mantener un equilibrio del ecosistema de la vagina, fermentando el glucógeno de las células de una mujer en etapa reproductiva, de una mujer sexualmente activa en etapa reproductiva de la vida, manteniendo un pH vaginal alrededor de 4.2. Es decir, un pH vaginal que va consono muy cercano a la acidez
No es básico, no es totalmente ácido, tiene una cierta acidicidad, una cierta acidez cercana a 4.2. Cuando se pierde ese equilibrio de tanto de los microbios como es decir, de la microbiota vaginal, como del pH de la vagina, los líquidos que se secretan allí, la parte inmunológica, la parte endocrina, y las colonias de gérmenes que normalmente viven en la vagina sin colonizarla, es cuando vamos a desarrollar procesos infecciosos. Y dentro de los procesos infecciosos tenemos unas infecciones que se llaman las infecciones de transmisión sexual, cuya presencia puede ser un factor de riesgo adicional para que otros virus, como por ejemplo el virus del papiloma humano, que también es considerado una infección de transmisión sexual, pueda entrar a través de las lesiones que se producen por otras infecciones en ese cuello que probablemente ya está infectado, que está inflamado, etcétera, y ser mucho más sencillo la propagación de las infecciones de transmisión sexual y en el caso de la infección por virus, la génesis de lesiones preinvasoras o malignas posteriormente. Las enfermedades venéreas, anteriormente hablábamos de enfermedades venéreas más que de infecciones de transmisión sexual. Y se les llamaba venérea porque estaba involucrada, se hablaba, ¿verdad?, en la antigua Grecia de Venus, que es la diosa del amor de los romanos. Y se decía que, bueno, que por ser específicamente enfermedades que se transmiten por la vía de las relaciones sexuales, es decir, del amor, digámoslo, en una forma más metafórica, se le consideró a Venus como justamente esa diosa del amor que podía hacer que ayudara en el tema de las relaciones sexuales y por ende de la propagación de las enfermedades. Por eso se le llamó enfermedades venéreas durante muchos años. Anteriormente solamente se consideraban 5 enfermedades venéreas, que eran la gonorrea, la sífilis, el chancro blando, el linfogranuloma y el granuloma venéreo. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud introduce un término diferente, que es el término de ETS, enfermedades de transmisión sexual, puesto que está involucrado como un agente común el acto sexual como tal, el mecanismo de transmisión más importante. Y por otra parte, pasan los años y hoy día, según CDC y según todos los organismos internacionales que trabajan con enfermedades de transmisión sexual, se le cambió la denominación y hoy día hablamos de ITS, infecciones de transmisión sexual. Y se ha ampliado ese número de patologías incluso hasta más de 25 agentes. Y en la medida que vayamos avanzando más en los métodos de la tecnología, de la biología molecular, de la genética molecular, etcétera, y de la inmunología, muy probablemente vamos a ir descubriendo otras infecciones que van a ir engrosando el número de infecciones de transmisión sexual. Actualmente, más que hablar de una incidencia, hablamos realmente de una pandemia, porque realmente recuerden ustedes que existe un gran movimiento poblacional. Yo les comentaba a uno de mis grupos de estudio, yo les decía, mira, el problema de ahorita es la globalización. Si nosotros hoy día es muy sencillo que ustedes puedan montarse en un avión, viajan toda la madrugada y en 12 horas están en otro continente. Si usted es un portador de una enfermedad de transmisión sexual y mañana usted, 12 horas después de un vuelo de esta noche, llega, no sé, a España, que son tan abiertos desde el punto de vista sexual, puede tener una relación mañana mismo en España y transmitirle una infección que a lo mejor usted la adquirió en Sudamérica, específicamente en Perú o en Cusco, y llevarla mañana para un continente completamente diferente. Entonces, realmente estas infecciones son consideradas pandemias y además de esto, el otro gran problema es digamos, sin entrar en temas ni éticos, ni religiosos, ni morales, el tema de la divulgación de los métodos anticonceptivos ha sido también un tema muy importante porque en muchos países se tomó como un libertinaje, más que un método de responsabilidad sexual. En muchos países, incluso al principio, en los años 70, 80, ustedes nada más tienen que ver las películas, hubo un movimiento mundial de liberación sexual, que yo podría llamar hoy día, si lo vemos en retrospectiva, que más que de liberación, fue realmente un libertinaje. Entonces, la divulgación de los métodos anticonceptivos ayudó
por una parte, a controlar la natalidad, es verdad, pero por otra parte, lamentablemente, a que se abriera el mundo a la tolerancia en general y a que se tuviesen mayor, o por lo menos mucho más abierto, más tolerante, el tema de las relaciones sexuales como tal. Y cuando digo la liberación o la apertura o la tolerancia, estoy hablando de relaciones que no solamente son monogámicas, que ahí no estaría realmente el mayor problema, sino cuando existen múltiples parejas sexuales, intercambios sexuales o múltiples modalidades o parafilias que tiene la gente, e incluso con las nuevas tendencias en relación al tema de la orientación sexual como tal, en donde cada vez vemos más parejas, con más parejas y con más parejas, a veces del mismo sexo, de sexos diferentes, intercambios de parejas, etcétera. O sea, las modalidades son completamente amplias y todas aparentemente permisibles dentro de lo que cabe. Por eso les dije que este es un tema muy amplio y que no me voy a meter con el tema ni moral, ni religioso, ni ético. Existen, además, los datos epidemiológicos son pocos precisos. Y el problema de esto es que muchas veces no hacemos las denuncias obligatorias que hay que hacer. ¿A qué se refiere esto? Ustedes recuerdan que cuando ustedes han venido estudiando medicina, y en medicina hay una premisa que es que los ministerios de cada país en particular, obligan al médico a realizar una denuncia de enfermedades transmisibles. Y las enfermedades de transmisión sexual son de denuncia obligatoria. Lamentablemente, en la práctica privada, muchas veces los médicos de la práctica privada, para evitar, uno, para proteger, entre comillas, a su paciente, que realmente nosotros no estamos para proteger, nosotros estamos para ayudar al paciente. ¿Ok? Y tratar al paciente, diagnosticar al paciente, acompañarlos en mejorar su calidad de vida. Pero no estamos realmente allí para tapar cosas. Nosotros deberíamos todo el tiempo hacer la denuncia respectiva. Sin embargo, lamentablemente, en privado hay un subregistro muy importante y en otros países es peor aún porque hay subregistro inclusive en la atención pública. Entonces, no hay denuncias suficientes, eso trae datos epidemiológicos que son poco precisos y por ello no se saben realmente las cifras reales en el mundo, pero sí, es de amplia distribución a nivel mundial. Las ETS también tienen un gran problema. Las infecciones de transmisión sexual tienen un problema importante que en muchos de los casos los pacientes o las pacientes son asintomáticas o en algunos casos pueden llegar a ser atípicas en la forma de su presentación y pasar inadvertida ante los ojos de los clínicos, de quienes hacemos clínica. Porque como les digo, hay veces que la paciente puede consultar por un sarpullido, por ejemplo, y ustedes pensar que se trata de una escabiosis, que se trata de, no sé, en algunos casos pueden venir con lesiones que pueden simular, alergias, y ustedes pueden colocar algo para alergia, y si ustedes no piensan en la infección, o no conocen o no la han visto, se les van a pasar muchísimas lesiones, se les van a pasar, porque hay algunas infecciones de transmisión sexual que son de presentación atípica. Generalmente las ITS han sido clasificadas en 5 grandes grupos. Hay muchas, pero solamente voy a tocar con ustedes las que son más comunes en la práctica diaria. Es decir, a mí me interesa que ustedes se lleven de estas clases las cosas más típicas que ustedes van a ver cuando ustedes se gradúen y estén en el segundo. ¿Ok? Y ya después para su práctica profesional. Se dividen en 5 grandes grupos. Uno son las ITS que están asociadas al incremento de los flujos transvaginales. Otra son aquellas asociadas al incremento en la secreción del cuello uterino. Otras son las que producen úlceras y que están asociadas a adenopatías inguinales. Otras son, el otro grupo grande, son aquellas que están asociadas a lesiones pero que no son ulcerativas. Y por último, y no menos importante, aquellas virales con repercusión sistémica. Dentro de esas que aumentan el flujo transvaginal, es decir, que una manifestación es que la paciente nos puede consultar por aumento en el flujo vaginal, pueden ser la tricomoniasis, la candidiasis y la vaginosis bacteriana. Estas las vamos a tocar en su momento respectivo. Luego tenemos algunas que están asociadas a incremento en la secreción del cuello uterino, como la vemos aquí,
¿verdad? Sale una suerte de leche, es decir, de secreción que parece leche condensada, es amarillo verdoso, blancuzco, etcétera, que puede tratarse básicamente de gonorrea o de clamidia trachomatis o micoplasma. Dicho sea de paso, la clamidia trachomatis, siempre que ustedes piensen en gonorrea, piensen en clamidia, y siempre que piensen en clamidia, piensen en gonorrea, porque por lo general, cuando está presente una, por lo general está presente la otra. Con lo cual, quiero decirles que también esta combinación clamidia-gonorrea es una de las principales causas de enfermedades inflamatorias pelvianas que pueden generar con el paso de los años infertilidad. ¿Ok? Eso por una parte. Y en el varón, la gonorrea es incluso hasta más sencilla de diagnosticar, porque el varón casi nunca consulta hasta que tiene dolor o hay algo que le impide orinar o tener erección o le genere dolor. Porque por lo general el varón no acude y muchas veces es asintomático. No es como la mujer, que es mucho más sintomática. Pero el varón, cuando tiene alguna de estas entidades, generalmente acude casi de inmediato porque el ardor al orinar es insoportable y la salida a través de su uretra, ¿verdad? De su meato uretral, de ese líquido blanco amarillento tipo leche condensada, es decir, es muy, muy llamativo y es muy fácil incluso de diagnosticar. Entonces, estas pacientes no me preocupan porque yo sé que este paciente masculino va a ir inmediatamente a consultar. Las que producen úlceras y que además están asociadas a la aparición de ganglios, y sobre todo de ganglios inguinales, son 5, que son la sífilis, el chancro blando, el linfogranuloma venéreo, el granuloma inguinal y el herpes simple. Por otra parte, existen otras ITS, pero que van a estar más asociadas a lesiones no ulceradas. Entre ellas tenemos el molusco contagioso, el virus del papiloma humano y algunos ectoparásitos. Y por último, y no menos importante, tenemos las virales. ¿Ok? Las virales que tienen repercusión sistémica, es decir, esas virales que generan en el momento que ya están afianzadas en el organismo completo, van a generar problemas en otros órganos y sistemas. Verbigracia, el HIV, que es el agente causal del síndrome de inmunodeficiencia adquirida humana, el citomegalovirus y la hepatitis viral. Vamos a ir hablando un poco de cada una de ellas. Dentro de las que producen úlceras con ganglios, podemos tener la sífilis. La sífilis su agente causal es el treponema pallidum, perdón un momento. Su agente causal, aquí, a ver, ya. O sea, el agente causal es el treponema pallidum, que es esto que están viendo ustedes en la microfotografía de microscopía electrónica, ¿verdad? Es una bacteria que es delgada, como ustedes están viendo aquí. Lo más importante, que recuerden que es una bacteria, que es helicoidal, parece una serpiente, ¿verdad? Tiene una pared celular que es bastante flexible, con endoflagelos. Tiene una particularidad que es que no se tiñe el grano. Cuando ustedes hacen una toma para coloración, no van a conseguir nada porque no se colorea el grano. Solo se observa en campo oscuro, y de allí que el examen que nosotros tenemos que pedir para poder hacer el diagnóstico de sífilis, posterior a obtener un BDRL positivo, acuérdense que el BDRL positivo no es igual que tener sífilis. Ok, ya les voy a explicar el por qué. Pero sí es un gran indicador, es un ojo, es una alarma, es una prueba de tamizaje para que ustedes hagan la inmunofluorescencia o las impregnaciones argentafines y la microscopía electrónica. ¿Ok? Para el descarte en campo oscuro de treponema pálido. El periodo de incubación de esta enfermedad es de 90 días con 21 días de promedio. Muchas veces las enfermedades de transmisión sexual son todo un tema. ¿Por qué? Porque los periodos de incubación, y como ya ustedes van a ver en algunos de los casos, son muy largos, tiempos muy, muy largos. Entonces, ¿qué pasa? Que usted puede tener una relación sexual fuera de su relación habitual, supongamos, como dicen acá, sacó los pies del plato. Expresión que yo no la conocí aquí en el Perú. Y a lo mejor fue una única vez, no sé. Usted no dice nada, pasan 3 meses y de repente dentro de 3 meses usted tiene el gran inconveniente de que se genera algún tipo de lesión y usted no sabe ni se imagina que fue una lesión
producto de una enfermedad o de una adquisición de una enfermedad de transmisión sexual hace aproximadamente 3, 4, 5 meses. Y peor aún, existen algunas patologías que incluso pueden pasar años para manifestarse. Verbigracia, por ejemplo, HIV. Si ustedes no se hacen una prueba porque quieren hacerse una prueba de despistaje o por algún trabajo o la universidad que se los exige, a lo mejor usted pasa 5 o 10 años de haberse infectado en alguna oportunidad y usted no sabe que tiene la enfermedad porque pasa mucho tiempo para dar las primeras manifestaciones de la enfermedad. Y eso es otro problema que tenemos con las ITS. Desde el punto de vista de la clasificación, la sífilis se divide en 2 grupos según su forma de transmisión, en adquiridas y congénitas. Esta es una enfermedad que la puede adquirir el feto en forma congénita, ¿ok? Y nacer ya con la enfermedad per se. Entonces, es una forma, según la forma de transmisión, esas son las 2 formas que nosotros tenemos. Según la presentación clínica, existen también dos formas. Una, la sintomática, que está dada por la sífilis primaria, secundaria y terciaria, que ya las vamos a revisar, y también las asintomáticas, es decir, hay pacientes que se infectan, nunca hacen clínica, y el treponema pallidum queda en el organismo de esta persona en forma latente, ¿ok? Queda ahí. Y estos son los peores porque son, a pesar de que son asintomáticos, son portadores asintomáticos. Van a estar regando la enfermedad incluso sin saber que ellos la tienen. Estos son peores todavía. La sífilis primaria, ¿verdad?, es una de las más fáciles de reconocer. ¿Por qué? Porque ella tiene una característica principal desde el punto de vista clínico, que es que genera una úlcera. Genera una úlcera que por lo general es una úlcera única en genitales. Fíjense ustedes que en esta clase yo voy a ponerle les voy a poner láminas de masculinos, láminas femeninas, etcétera, porque ITS no es un problema de mujer, es un problema de hombres y mujeres. Entonces, necesito que ustedes estén al tanto porque ustedes también van a tener que dar la consejería a sus pacientes femeninas. De decirles, mira, tú le habrás visto a tu pareja alguna lección así, así, así. Entonces, tenemos que ver. Como les dije, la sífilis primaria es bastante fácil o sencilla de reconocer, puesto que inicialmente comienza con una pápula que se indura, se pone muy dura, pero que con los días se necrosa en su fondo, en el centro se necrosa, y genera una úlcera única, que puede estar a nivel genital, tanto masculino como femenino, pero también puede estar a nivel extragenital. ¿Ok? Ojo con eso. Puede estar en cualquier otra parte. Esta lesión se caracteriza por tener bordes elevados, bastante bien definidos. Fíjense ustedes. Ya, hay algo que molesta aquí. Son bordes bastante bien definidos, ¿verdad? Y tiene la particularidad que son indurados. Si usted los toca, es mucho más duro que el resto de la estructura que está a los lados. Parece un volcán, con los fondos bien duros, con los bordes bien indurados y bien levantados. Tiene una gran particularidad, que el borde y el fondo de esta lesión, como ustedes la ven aquí, es bastante limpia, igual que acá. Es una lesión que es bastante limpia en su fondo y tiene otra gran particularidad, y esto es pregunta de examen, es indolora, no duele, ¿ok? ¿Ven? Por eso es que muchas veces la gente no consulta porque creen que es cualquier cosa que le irritó. No, tengo una úlcera. Y pasa el tiempo y esta úlcera se puede desaparecer, pero la gente queda infectada. O hay gente que peor aún, va a una botica, en la botica cualquiera les dice, hasta un vendedor de la caja le dice que se puede poner, yo no sé si a ustedes les llama la atención eso, pero eso no es normal. Eso lo veo con mucha preocupación acá en el país, pero en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, sería imposible, impensable que usted va a ir a una botica, a una farmacia, y que un farmacéutico le va a decir a usted que use un antibiótico, que use, no sé, un antidepresivo o lo que sea, y de paso que se los venda sin prescripción. Eso no lo van a ver nunca. En países desarrollados eso no lo van a ver jamás. Porque además está penado por la ley. Pero acá, ustedes
hagan la prueba. Cuando vayan a una botica, párense ahí, no compren nada y esperen que venga cualquier persona a preguntar. Y ustedes van a ver que cualquier persona, que incluso a veces son preparados y otras veces no son preparados, hacen la venta de productos al azar. Entonces, si yo voy a una botica y le digo, mira, ¿qué será bueno para una llaguita, una úlcera, una ulcerita que me salió? Le van a decir, bueno, una crema, ponte mupirocina, ponte alguna crema en particular, y resulta ser que se ponga usted la crema o no se ponga usted la crema, igual usted se va a curar de esta lesión, porque ella tiende a desaparecer. Pero usted pasa con el paso del tiempo a sufrir de lo que se llama sífilis secundaria, y ahí es donde empiezan ya los problemas. La duración de esta úlcera es alrededor de 4 a 6 semanas, es decir, un mes, mes y medio. Luego de 2 semanas se vuelve asintomática total y pasa a una sífilis secundaria. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, una sífilis primaria, una paciente en labios mayores, o pueden tenerla, por ejemplo, una lesión tipo chancroide, un chancro, que esa úlcera normalmente se llama así, un chancro o chancroide o úlcera, ¿no? Yo prefiero el término úlcera. Y clínicamente se va a presentar como una úlcera, y toda úlcera, ojo, pregunta de examen, toda úlcera que ustedes vean en genitales o extragenitales que sea única, de bordes duros, fondos limpios e indolora hasta que no se demuestre lo contrario, es sífilis, ¿ok? Sífilis hasta que no se demuestre lo contrario. La prueba inicial es la BDRL, que ya les voy a decir qué significa, y la prueba confirmatoria es por inmunofluorescencia o lo que se llama FTA-ABS, ¿ok? Que es una forma de absorción de algunos factores para el treponema. La sífilis secundaria, bueno, pasó el tiempo, ¿verdad? Y a usted se le desapareció esa lesión. Y pueden pasar un tiempo que puede ser de semanas o puede ser de meses o puede ser un tiempo casi cercano al año. Y usted puede empezar a dar otras manifestaciones mucocutáneas diferentes, que aquí empieza el problema, porque si usted no piensa en que puede tratarse de una ITS, sino que se trata de un problema de piel, ya está, la perdimos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si a mí me llega un paciente, a lo mejor así, con un abdomen, con unas lesiones parecidas a esta, muy probablemente con un rash allí, papulomacular, a lo mejor lo que menos se me ocurre a mí pensar es que se trata de una enfermedad de transmisión sexual. Muy probablemente yo piense de que se trata de una alergia, le pongo algún antihistamínico, le modifico la dieta, etcétera, y seguramente esta persona va a curar. Pero no es que va a curar, es que va a hacer una remisión de los rasgos mucocutáneos para convertirse o pasar a una sífilis terciaria. Y ahí sí es verdad que es irreversible, porque todavía está la sífilis secundaria, podemos actuar y podemos curar al paciente. ¿Cuál es la característica fundamental? Las manifestaciones mucocutáneas. Tenemos un rash que es papulomacular y la característica fundamental, para que siempre se acuerden, es que es no pruriginosa, no pica, a diferencia de las que son por rash alérgico. Estas no pican y tienen otra particularidad importante. Pregunta de examen. Compromete las palmas y las plantas, ¿ok? Es decir, todo paciente que ustedes vean con lesiones, puede ser que las tenga en la piel o no, pero que las tenga en palmas y plantas, créanme que hasta que no se demuestre lo contrario, es una sífilis secundaria. La duración de este proceso es de 4 a 6 semanas, luego puede curar, entre comillas, puede recidivar, volver a aparecer, o puede pasar a una forma terciaria o a la forma latente, para convertirse en portador asintomático. Entonces ven ustedes cómo en una paciente que inicialmente hizo una úlcera única, bordes indurados, fondos limpios, no dolorosa, se desapareció, mejoró y chao, y resulta ser que al tiempo, ¿verdad?, aparece con lesiones en palmas y plantas. Piensen, jóvenes, en sífilis secundaria, ¿ok? Hasta que no se demuestre lo contrario, es una sífilis secundaria. ¿Qué pasa? Esta persona, nadie la diagnosticó, fue a su consulta, usted estaba en el Lorena, estaba mucha gente ese día, usted medio lo vio por encima, no lo interrogó,
dijo, no, eso no es conmigo, yo no sé nada de piel, y eso se lo manda un dermatólogo, el dermatólogo no fue a la consulta, le dieron cita a esa señora para dentro de 3 meses, en 3 meses ya no tiene ningún tipo de lesión, y pasan años, pueden pasar hasta 20 a 30 años, con una promedio, una mediana de 5 a 10, para que se generen sintomatologías que generan un síndrome clínico o síndromes clínicos. Y en este momento es muy importante porque ya aquí no podemos hacer nada. Ya aquí el daño está hecho. Pero lo único interesante es que ya en este momento el paciente no es contagioso. Y se pueden presentar distintos síndromes clínicos, entre ellos la neurosífilis, que dependiendo del tiempo de evolución puede dar fallos en la memoria, en el afecto, en la personalidad y tratarse de una neurosífilis de orden meningovascular. O peor aún, puede haber una pérdida de la sensibilidad periférica, ¿ok? En los miembros inferiores, en los miembros superiores, entre muchas otras cosas como por ejemplo la demencia, ¿verdad? Etcétera. Todo esto ocurre por una desmielinización de los cordones posteriores y va a dar origen a una neurosífilis de orden parenquimatosa. También tenemos que el otro síndrome que se nos puede presentar es el síndrome cardiovascular, en el cual la sífilis terciaria genera aneurisma de la aorta, que todos ustedes me imagino que saben qué es una pérdida de la elasticidad real, de los mecanismos de resistencia, de la elástica, de la capa elástica de la arteria. Normalmente ocurre en la aorta abdominal y finalmente estos pacientes casi siempre mueren por una ruptura o una disección aórtica, ¿ok? Una disección aórtica o una ruptura de este aneurisma y mueren desangrados en cuestión de minutos. Y ahí, si ustedes no la pensaron y no hicieron el diagnóstico a tiempo, no se puede hacer mayor cosa. Al menos que el paciente entre en dolor, empieza a tener una anemia inexplicable, le hagan un electrocardiograma y verifiquen la presencia de un aneurisma que está disecando, en cuyo caso tienen minutos para llevar a cirugía cardiovascular y colocar mallas especiales para poder evitar la ruptura de ese aneurisma o, lo que es peor aún, la disección aórtica. Y por último, y no menos importante, los procesos de gomas sifilíticas, que son una cantidad de nódulos, aparecen muchos nódulos. Recuerden que un nódulo es una lesión que mide menos de 1 centímetro, porque si midiera más de 1 centímetro desde el punto de vista semiológico, si ustedes se acuerdan del libro de Barbara Bates, de semiología clínica, se habla de tumores, pero cuando miden de menos de 1 centímetro hablamos de nódulos. Entonces son múltiples nódulos que aparecen necrosados en la piel del organismo, y eso se llaman gomas sifilíticas, y se puede hacer el diagnóstico diferencial con la neurofibromatosis de von Recklinghausen, en el cual también van a haber muchos nódulos, pero allí también hay tumores, porque muchas de estas personas tienen tumores más de 1 centímetro, y por supuesto la causa es otra completamente diferente, pero es uno de los diagnósticos diferenciales. Esta sífilis terciaria, como habrán visto, entonces ataca distintos órganos y sistemas, entre ellos el hígado, los huesos, el corazón, el cerebro, etc. Y se diseminan por distintos órganos, causando lesiones o gomas sifilíticas que ya les expliqué el por qué un paciente con sífilis terciaria va a morir mucho más rápido. La sífilis latente, por su parte, ya pasa de este periodo y el paciente llega a estar como portador asintomático en etapa de latencia. En este momento hay ausencia de los síntomas y también de los signos. Y es como les digo, que realmente es una gran pesadilla, porque estos pacientes van a seguir infectando sin saberlo. Son individuos aquellos individuos que ya manifiestan el proceso infeccioso como tal, tienen la particularidad que si nosotros hacemos un líquido cefalorraquídeo, va a estar normal. Pero si hacemos un VDRL, que es, por cierto, son las siglas, el acrónimo de la Venereal Disease Research Laboratories, ¿ok? Laboratorios de Investigación en Enfermedades Venéreas, eso es lo que significa VDRL, pregunta de examen. El VDRL normalmente estos pacientes puede dar reactivo. Sin embargo, yo les comentaba anteriormente que el VDRL, no necesariamente tener VDRL significa que usted es portador del treponema pallidum, que tiene sífilis. Existen casos como, por ejemplo,
las dislipidemias familiares. Hay familias que tienen problemas con los lípidos, eso se llama dislipidemia familiar, pueden dar un positivo, un falso positivo para el VDRL. También, y o pacientes, por ejemplo, que tienen altísimo el colesterol y los triglicéridos, las grasas en sangre, también pueden darla. ¿Por qué? Porque el VDRL actúa con una reacción enzimática de una enzima específica que se llama cardiolipina. Y la cardiolipina, ¿verdad? Justamente por su nombre, actúa o se convierte en reactiva, hace positividad ante la presencia de sueros que están cargados o muy cargados de lípidos. Entonces, ojo con eso, no todo el mundo que tiene VRL reactivo es sífilis, pero hasta que no se demuestre lo contrario, hay que hacer las pruebas. Luego, la fase de latencia tiene dos etapas. Una que va en los primeros 4 años, que es la latencia temprana, y otra que es la latencia tardía, que es mayor de 4 años. Y esto es importante porque también las características que nosotros vamos a conseguir como complicación de estos pacientes es completamente distinta. El diagnóstico, como les dije, más sencillo, es a través de las pruebas no treponémicas o reagínicas, ¿verdad? Que se pueden hacer, o pruebas que se pueden hacer a través del raspado de la lesión, pero ya estas pruebas prácticamente no se usan, que es la microscopía de campo oscuro o la inmunofluorescencia directa. La que más se usa en nuestro medio es BDRL, que también es llamada para ustedes RPR, que sería la reagina rápida en plasma, ¿ok? Ustedes lo van a ver incluso en las órdenes médicas como RPR. Pero definitivamente estas pruebas tienen que ser corroboradas, si les dan positivas, con una prueba que se llama la FTAABS, que es la absorción fluorescente de treponema. ¿Ok? Esta es la prueba que debemos pedir para ya definitivamente dar el diagnóstico como tal. La prueba de Nelson no todos los países la tienen y la microhemoglutinación tampoco. ¿Ok? ¿Y cuál es el gran problema? Que existen muchos falsos positivos, ya les dije por qué, de las pruebas no treponémicas, y la prueba confirmatoria es una prueba treponémica. Fíjense que hay una diferencia entre no y treponémica, que es mucho más específica, que es la FTABS. El tratamiento de la sífilis, por ser una bacteria, el tratamiento es con antibióticos, porque es una bacteria, no es un virus, ni es un hongo. Y desde el punto de vista de CDC, que es el Centro para el Diagnóstico y Control de las Enfermedades, es la penicilina de primera opción, es decir, la penicilina benzatínica en una dosis de 2.400.000 unidades intramusculares en dosis única. Es decir, generalmente en nuestros países casi siempre se consigue la benzetacil o benzatínica en 1.200.000. Usted tendría que unir en una misma ampolla 2, ¿ok? 2 ampollas de esta para que les den 2.400.000. En otros países se consigue la benzetacil o penicilina benzatínica de 2.400.000. Hay que estar pendiente de verificar qué tipo de presentación es la que consiguió. Sin embargo, como todos ustedes saben, el medicamento de elección ante la alergia a las penicilinas es la eritromicina. En este caso, daríamos una dosis oral de 500 miligramos cada 6 horas por 15 días. ¿Ok? O también podríamos dar doxiciclina, que también está dentro de las primeras líneas de manejo, es decir, dentro de los medicamentos más comúnmente utilizados para esta enfermedad, pero puede dar algún tipo de reacción cruzada en los casos de alergia a la penicilina. Pero la dosis de doxi es de 200 miligramos inicial y luego 100 cada 12 horas por 14 días, como todas las enfermedades sexuales que se tratan con. Esa es la dosis, 200 miligramos día por mínimo 14 días o 100 miligramos 2 veces al día por 14 días. Realmente esa es la dosis que más usamos. Luego de esas pasamos a otra de las ITS que producen úlceras y además aumentan los ganglios, como lo es el chancro blando o chancroide. El chancro blando, su agente causal es el Haemophilus ducreyi. ¿Ok? Normalmente muchas veces preguntamos, ponemos casos con esta patología como caso clínico. Acá el bacilo que lo genera es un bacilo gram negativo, es inmóvil, tiene unas características totalmente diferentes al treponema,
el periodo de incubación aquí es distinta a la sífilis. Fíjense que acá es apenas 3 a 14 días. Es un poco más fácil de diagnosticar y de que la gente consulte porque es muy cerca del periodo en el cual se tuvo relación sexual. Entonces la gente ahí sí, en ese caso, lo relaciona directamente con la relación sin protección. Luego de eso, desde el punto de vista clínico, inicialmente se va a presentar muy parecido, pero aquí ya no se presenta una pápula como tal, sino una vesícula que al principio tiene como un líquido claro en su interior, pero ese líquido posteriormente se pone un poco más opalescente y se transforma en una pústula que se va a romper y va a generar finalmente una úlcera, ¿verdad? Muy parecida a la de la sífilis. Pero, acá empiezan las diferencias. Esta úlcera puede ser única, pero también puede ser múltiple. Por ejemplo, aquí vemos 2, a diferencia de la sífilis. La localización generalmente y básicamente es esencialmente genital, a diferencia de la sífilis, que es genital y extragenital. Los bordes que ustedes ven acá son bordes que no son blandos, es decir, esto sería como un volcancito. Aquel era el volcán, esto es un volcancito. ¿Por qué? Porque esto es como más recién formado, el borde es blando, la característica es un poco irregular, si se ven, no está tan perfecto como el otro que se veía muy fácil, ¿ok? Y tiene una particularidad que es que el fondo, como lo ven aquí, es un fondo sucio, hay un exudado que es necrótico, que puede ser grisáceo, y tiene otra particularidad que es muy dolorosa, extremadamente dolorosa. Y se acompaña en la mayoría de los casos, como ustedes ven aquí, con una adenitis inguinal, es decir, el aumento básicamente de ganglios a nivel inguinal que muchas veces se abren al exterior y eso es lo que se llama bubones, ¿ok? Entonces, básicamente esa es la diferencia. Acá, por supuesto, al ser una bacteria involucrada, que es el Haemophilus ducreyi, el tratamiento también es con antibióticos. ¿Cuál antibiótico? De primera elección, la ceftriaxona, intramuscular en dosis única, 250 miligramos, una inyección única, o la acitromicina, 1 gramo, vía oral, dosis única. Es decir, tomarse 2 pastillas de 500 miligramos una sola vez en dosis única es suficiente. El diagnóstico básicamente se hace por frotis de la lesión y a ese frotis se le manda a hacer un gram y tiene que haber una coloración. La aspiración del bubón, es decir, nos podemos meter dentro de ese ganglio que se infectó, sacar algo del líquido y eso mandarlo a cultivar. Como diagnóstico diferencial, evidentemente un BRL y campo oscuro que van a dar negativos y hoy día tenemos algunas pruebas que se usan como el PCR, una reacción en cadena de la polimerasa, de algunos agentes y algunas pruebas que actualmente están en el mercado, incluso en el mercado peruano, y ese va a ser el motivo de la próxima exposición que ustedes van a hacer dentro de investigación formativa. ¿Ok? Van a buscar eso se lo voy a repetir igual al final de la clase, les voy a dar el fin de semana para que el día de lunes de la semana que viene ustedes puedan hacer una presentación expositiva de un artículo de los últimos 5 años de revista indexada, preferiblemente que el idioma oficial sea el inglés, y ustedes me van a hacer una presentación, evidentemente en español, de un artículo que está en inglés en revista indexada en los últimos 5 años que hable de las pruebas actuales moleculares o por PCR, es decir, utilizando bien sea inmunofluorescencia o metilación o PCR, etcétera, para el diagnóstico de múltiples enfermedades de transmisión sexual. ¿Ok? Ahora necesito que se lo conozcan, porque aunque en el medio público va a ser un poco difícil de que ustedes lo encuentren, en el medio privado más de una vez lo van a tener que mandar a hacer. ¿Ok? Y entonces esa va a ser la asignación para el lunes de la semana que viene. Luego de eso, el linfogranuloma venéreo. El linfogranuloma venéreo lo genera un microorganismo que es muy común, que es la Chlamydia trachomatis. Esta es una bacteria tipo coco o cocoide, dice cocoide porque es similar a un coco, pero no llega a ser un coco. Como se darán cuenta ustedes acá, ¿verdad? Que no es un coco, no es redondito, es cocoide en realidad. Genera, o es un parásito intracelular, posee ADN y ARN en su pared, no se tiñe con la coloración de Gram y tiene 2 formas específicas de expresión.
Una que es generando lo que llamamos el corpúsculo elemental, que es de color rojo azulado, con una coloración especial, rojo azulado, parece como una fresa, con una coloración especial que se llama el GIMSA, ¿verdad? O a través de otra forma de expresión, que es la forma del corpúsculo reticular, que no es infectante, porque la anterior, el corpúsculo elemental, es infectante. El periodo de incubación de esta enfermedad es de 1 a 3 semanas, pero por lo general muchas veces pasa inadvertida porque la gente no tiene ninguna sintomatología y lamentablemente se quedan con eso allí, que generalmente migra hacia trompas uterinas generando enfermedad inflamatoria pélvica y alojamiento a nivel de la cavidad pélvica, con lo cual se genera con el paso de los años procesos de infertilidad por síndromes adherenciales severos. Este linfogranuloma venéreo tiene una característica clínica que es que genera una lesión primaria tipo herpes, herpetiforme, tipo herpes. Es decir, genera una úlcera chiquitita de aproximadamente 5 milímetros de diámetro, que a veces puede ser única o con varias. Da la impresión de que fuera un herpes, pero no lo es, cuya localización fundamental es a nivel de la vulva y del surco válano-prepucial del varón. Sus bordes son indurados, la sensibilidad es indolora, puede pasar inadvertida. Incluso muchas veces la gente lo que hace es explotárselas. Porque bueno, es una pelotica como de agua que a veces puede estar allí y fastidia, es media dura, pero bueno, la gente cree que es nada, que es algo normal. Y puede pasar inadvertida. La manifestación principal desde el punto de vista clínico es en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos, da adenopatía inguinal, es decir, en algunos casos de clamidia, porque vuelvo y repito, cuando la clamidia ya se va adentro, a veces da dolor, puede dar dolor pélvico, etcétera, otras veces nada. Pero cuando es a nivel, cuando es a nivel, es decir, cuando se convierte en un linfogranuloma venéreo, la característica fundamental es que exista una adenopatía inguinal, es decir, que se aumenten los ganglios de la región inguinal y se va a manifestar como un tumor duro, doloroso, a menudo va a ser unilateral, generalmente comienza con la formación de lo que se llama la piel de naranja. Si ustedes ven una naranja por fuera, van a ver que es como porosa, como gruesa, que es igual o muy parecida a la lesión que se produce en mama cuando estamos sospechando de cáncer mamario. Bueno, pero en este caso va a ser a nivel del ganglio inguinal. Va a haber una piel de naranja que se ve porosa y engrosada, puede abscedarse y puede incluso drenar pus, ¿verdad? Normalmente cuando se presenta a nivel del surco inguinal, ese signo tiene un nombre propio, que es el signo de Jurek, y también puede generar en los pacientes un síndrome anorrectal, ¿ok? Que básicamente también lo podemos ver, es menos frecuente verlo, pero también puede presentarse allí. Entonces, fíjense ustedes cómo en el linfogranuloma venéreo, básicamente va a haber un proceso a nivel de una adenopatía inguinal que por lo general ocurre a nivel del surco inguinal, y cuando está más incluso hacia el surco inguinal se llama signo de Jurek, que se puede abscedar, puede haber una pérdida de superficie, en este caso pérdida, discontinuidad de la piel, y la ulceración con salida de drenaje e incluso líquido tipo pus. Acá el diagnóstico se hace con cultivo de eso que ella bota, pruebas de fijación de complemento, microinmunofluorescencia, biopsias y PCR. ¿Okay? Con cualquiera de ellas pueden hacer llegar a los diagnósticos. Sin embargo, en la actualidad utilizamos los PCRs en orina, son fantásticos, en orina. Podemos utilizar PCRs directos, cultivos celulares de la misma lesión, y estas pruebas moleculares que les estoy diciendo que ustedes van a averiguar cuáles son. El tratamiento es la doxiciclina, como muchas de las ITS, a 100 miligramos 2 veces al día por 21 días. En vez de ser 14 son 21 días. O eritromicina como segunda alternativa, 500 miligramos vía oral cada 6 horas por 21 días, a diferencia de lo que habíamos visto anteriormente, que era por 14. Y en casos en donde sea necesario, donde el absceso sea tan grande y donde haya que hacer incluso después que el paciente se recupera y se cura, muchas veces la pérdida de la superficie en piel hace que finalmente estas pacientes terminen en cirugía plástica para el tratamiento quirúrgico y la corrección quirúrgica de ser necesario.
La otra enfermedad que produce úlceras con ganglios es el granuloma venéreo o granuloma inguinal. Este está producido por también es un cuerpo, un microorganismo bacteriano de tipo intracelular que se llama la Donovania granulomatis. ¿Ok? Tiene la característica de que inicialmente también lo constituye una pápula que se ulcera. O sea, fíjense ustedes que todas estas enfermedades tienen como particularidad la úlcera. Pero en este caso, la localización es en la región inguinocrural. Sus bordes son bastante exuberantes, son bastante grandes, pero tienen la particularidad que son mamelonados. Mamelonados significa como si ustedes tuvieran una superficie irregular, ¿ok? Algo parecido, por ejemplo, a un coliflor, por ejemplo, ¿no? Pero solamente en los bordes, que es la gran diferencia desde el punto de vista del diagnóstico diferencial con los condilomas acuminados por BPH. Luego de esto, esta enfermedad, el granuloma venéreo o inguinal, genera una secreción que tiene la característica de que es muy mal oliente o extremadamente mal. Esto puede ser una característica clínica que les haga a ustedes pensar en conjunto con las lesiones muy grandes y además mamelonadas en los bordes, en hacer pensar en un granuloma venéreo. El diagnóstico se hace con una coloración especial por ser un parásito y por ser una bacteria intracelular con el GIEMSA, ¿ok? Es una coloración específica. Y allí en el GIEMSA vamos a ver lo que se llaman los cuerpos de Donovan, ¿ok? El tratamiento también es la doxiciclina, 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 21 días. La ciprofloxacina como alternativa, 750 miligramos vía oral cada 12 horas por 21 días. La trimetropin sulfa, a 160-80 vía oral cada 12 horas, por 21 días, haciendo la salvedad de que si aquí en nuestro medio nosotros tenemos algunas marcas comerciales que tienen la mitad de la dosis. Es decir, por ejemplo, anteriormente había un medicamento que se llamaba Bactron, por ejemplo, y el Bactron era muy común utilizarlo, pero tenía la particularidad de que tenía la mitad de la dosis en las tabletas de trimetropin sulfa, es decir, en vez de ser un 160-80, tenían un 80-40. Entonces, en vez de dar una, van a dar 2 cada 12 horas, ¿ok? Porque la dosis es 160-80. Y luego, de ser necesario, también esa ulceración la podemos corregir a través de un tratamiento quirúrgico de ser necesario. Fíjense, el granuloma venéreo da unos bordes que son mamelonados. Están viendo, como si fuera un coliflor, pero en la parte central es diferente, ¿ok? No es como el condiloma acuminado que puede llegar a ser todo como un coliflor. Aquí no se ve de esta manera, se ve de una forma diferente. Luego de eso van a ver que normalmente es en la zona inguinal y se puede presentar inicialmente como en forma indurada que después se convierte en una úlcera. Muy importante el mal olor, es de muy mal olor. Luego pasamos a otras que en este caso pues también pueden generar úlceras, también pueden generar linfadenopatías y también pueden ser consideradas como parte de la clasificación de los virus. Sin embargo, las vamos a tocar ahorita en las ITS ulcerativas. Y estamos hablando básicamente del herpes virus. ¿Ok? Se dice que el herpes virus tiene dos tipos, el tipo 2 y el tipo 1. ¿Ok? El tipo 1 se decía antes que afectaba principalmente del ombligo hacia arriba o de la cintura hacia arriba. Se decía todo lo que genera el virus del herpes, el herpes virus del ombligo hacia arriba es el herpes tipo 1. El 2 es responsable del herpes genital. Lamentablemente debo decirles que ya esto no es verdad y que el tipo 1 también puede hacer afección del área genital. Entonces, ahorita herpes es herpes, es decir, tenemos un herpes que puede estar en cualquier parte. El herpes 1 anteriormente se le relacionaba, por ejemplo, era muy común ver cuando uno está en la edad de ustedes o más joven, en la secundaria, gente que le sale lesiones ulceradas, por ejemplo, en el ángulo de la boca o alrededor de la boca o cercano a los labios, por ejemplo. Son sumamente dolorosas, empiezan como una vesícula, que son lesiones chiquiticas, llenas de un líquido que normalmente es claro, un halo perivesicular que es bastante eritematoso, doloroso, etc. Y se trataba de un herpes virus, que anteriormente se decía que era un herpes 1. Hoy día esas lesiones en boca, que además
aparecen normalmente cuando la paciente está en un estado de inmunosupresión por estrés, por ejercicio, por problemas económicos, por lo que ustedes quieran. En la época de exámenes era muy común ver gente en el bachillerato y en la universidad, es muy común ver gente con estas ulceraciones. Pero hoy día, ya como les dije, hasta las lesiones en boca ya hoy día pueden eventualmente ser consideradas una enfermedad de transmisión sexual, dependiendo del comportamiento sexual de nuestras pacientes. El periodo de incubación acá es de 2 a 20 días. Muchas veces no lo relacionan como una enfermedad de transmisión sexual porque puede ser en la boca y no lo relacionan directamente, pero puede tratarse de un herpes virus que hoy día es considerado también una enfermedad de transmisión sexual. Si nosotros vemos la escala piramidal que se nos presenta en relación a la prevalencia de ITS, cualquiera de nosotros podría decir que la ITS más temida por todos nosotros es el HIV, porque es lo que nos ha hecho ver incluso la televisión, la radio, la prensa, etc. Sin embargo, cuando ustedes ven los valores, van a observar que herpes virus es una de las ITS más importantes en el mundo, con alrededor de más de 50 millones de personas en la población mundial que han tenido o tienen o son portadores del virus. ¿Ok? Seguidos de 20 millones de personas con virus del papiloma humano, seguidos por 2 millones de clamidia, 560.000 por HIV y hepatitis B, 417.000. Por supuesto, ya estas son estadísticas, por supuesto que todos los años van cambiando, pero números más o números menos, de todas maneras, más o menos el orden se ha mantenido en los últimos años. Y llegamos a algunos factores de riesgo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en herpes existen algunos factores de riesgo para desarrollar la enfermedad. Y fíjense que este es un volumen del año 1982 y todavía tenemos el problema. ¿Ok? Entonces quiere decir que herpes sigue siendo un problema importante como en su prevalencia, en su incidencia, en su prevalencia dentro de la población mundial. Los factores de riesgo tienen que ver con la edad avanzada. ¿Por qué? Porque todo lo que disminuye el sistema inmunológico pues genera un factor adicional para presentar la enfermedad. También la historia de lesiones genitales, el número elevado de parejas sexuales, la pobreza. Anteriormente se decía que la pobreza porque había intercambio, por ejemplo, de utensilios, de artículos personales de higiene, etc. Y se relacionaba mucho con la pobreza. Hoy día se sabe que realmente es de distribución universal. Se decía mucho de que el nivel educativo bajo estaba relacionado, pero hoy día sabemos que es universal, como les dije. Se presenta más en el sexo femenino que en el masculino. Y habían incluso algunas estadísticas en donde los ingleses y los franceses, los mexicanos y ciertas etnias americanas eran más propensos a desarrollar esta enfermedad. El herpes virus, desde el punto de vista clínico, se nos va a presentar desde el punto de vista de la infección primaria o de la infección recurrente. La infección primaria viene dada, por estas características que ustedes ven acá, que son vesículas. Recuerden que la vesícula, desde el punto de vista semiológico, es una lesión chiquitica que mide menos de 1 centímetro, que al principio parece como cuando usted se quema o cuando usted le da varicela, lechina, que aparecen unas papulitas, unas vesiculitas que después se convierten en pápulas porque el tamaño es más grande y que en su interior tiene líquido claro, pero con el paso de los días ese líquido se va haciendo opalescente, turbio, y lo importante es que alrededor de la lesión se genera un halo eritematoso que produce mucho dolor, puede producir también prurito, ardor, quemazón, etc. Estas vesículas son vesículas que están o aparecen en la fase primaria, son confluentes. Confluente significa que se pegan una con otra y pueden dar la característica clínica, cuando usted lo ve, de un racimo de uva. Pareciera como si cuando hay muchas, pareciera como un racimo de uva pegado en alguna parte del cuerpo. Ellas se revientan, se explotan, o si no, usted mismo las explota con su manito, sin saber que se trata de una úlcera, y sin saber que se trata de un herpes, y ese líquido es altamente infectante, contiene gran cantidad de carga viral. Y usted llega y después se rasca el ojo, después se rasca la boca, después se rasca la piel, y por cualquiera de estos sitios donde hay una pérdida, una lesión de continuidad de la superficie del epitelio superficial, pues básicamente le estás dando puerta de entrada a un microorganismo que a lo mejor llegó a ti en forma de transmisión sexual. La localización puede ser genital y también puede ser intracervical, puede darse en el cérvix uterino.
Puede ser una paciente que tenga prurito inicialmente, como les dije, ardor, quemazón, dolor, etcétera. Pueden o no existir adenopatías inguinales y desde el punto de vista general, las pacientes se pueden presentar con fiebre, con cefaleas o mialgias. Pareciera como una gripe normal, pero con dolor específico en un sitio que cuando usted examina ve las imágenes en vesícula en forma de ramos de uva. No hay para dónde correr, ese es el diagnóstico. Curan de forma espontánea, le ponga usted medicamento o no le ponga, igual se van a curar, generalmente alrededor de una semana, 10 días, sobre todo si no se sobreinfectan. Y para no sobreinfectarse, usted lo que debe primero es decirle a la paciente, no te rasques, no te las explotes. Lávate mucho con agua y jabón, sécate con una toalla que sea exclusivamente para esa área y cámbiala frecuentemente. ¿Ok? Curan espontáneamente y dejan finalmente una mancha hipocrómica. ¿Ok? Luego de esto tenemos la infección recurrente, que es cuando ocurre otra vez, por eso se llama recurrencia, vuelve a ocurrir la lesión en la misma zona, pero en este caso es mucho más leve la sintomatología. Desde el punto de vista de las complicaciones, tenemos complicaciones que son de localización extragenital, las neurológicas, el herpes neonatal y la relación que hay entre herpes y cáncer de cuello uterino. Fíjense ustedes cómo aquí nuevamente una paciente con herpes, fíjense que las imágenes tienden, poco a poco van tendiendo a pegarse, a plegarse. No es la mejor foto porque no se ven casi las vesículas, se ven como aplastadas ya, pero sí se ve una que otra todavía estando bien. Se ve además lo eritematoso de toda la glándula, ¿verdad? Y básicamente estas son lesiones iniciales. Y fíjense ustedes cómo aquí confluyen, dando sensación de, en algunos casos puede haber linfadenopatía a nivel inguinal y en otros casos simplemente puede haber pérdida de continuidad de la superficie de la piel y las imágenes pueden confluir como en este caso que están confluyendo o acá, o acá, o acá. ¿Ok? Fíjense lo que les digo, parece un racimito de uva. Aunque aquí ya está en fase de resolución porque ya hay costra. Y por supuesto que por lo que yo les decía ahora, que con la proliferación de las nuevas modalidades y parafilias, nos estamos encontrando cada vez más lesiones de este tipo, que eran más comunes solo en mujeres, en varones, por sobre todo el tema de que existen más enfermedades de transmisión sexual, existe mayor contagio a nivel de la vía recto-anal o anogenital, y básicamente esta es una persona ya de cierta edad, con lo cual el sistema inmune muy probablemente no le está protegiendo. O peor aún, esto puede ser una manifestación de alguna enfermedad subyacente que esté atacando el sistema inmunológico de esa persona. La herpes virus se diagnostica, bueno, la clínica es muy fácil. Prácticamente con la clínica ya ustedes tienen el diagnóstico, no hay necesidad de hacer mayores exámenes. Pero sin embargo, si usted no está muy claro de lo que se trata, perfectamente usted puede hacer un raspado de la lesión antes del tratamiento, generar una citología y allí se van a ver células gigantes multinucleadas, como esta que ven ustedes acá, ¿verdad? Con inclusiones intranucleares, básicamente, y luego detección de antígenos víricos a través de la microscopía electrónica, la inmunofluorescencia o el cultivo y aislamiento. Realmente todos estos métodos diagnósticos son extremadamente costosos y no los realizan en todas partes, razón por la que al no realizarse en todos los sitios va a ser el diagnóstico más clínico que desde el punto de vista del laboratorio. También existen hoy día algunas pruebas que basados en sangre u orina, y eso es lo que ustedes van a averiguar, pueden decirnos si un paciente es positivo o no para herpes virus, ¿ok? Que es a través de la determinación de anticuerpos. El tratamiento acá ya no es con antibióticos, al menos que se sobreinfecte. Aquí el tratamiento, por ser un virus, es un antiviral. Y básicamente uno de los más conocidos es el aciclovir a dosis orales de 200 miligramos cada 4 a 5 horas, por un aproximado, perdón, de cada 4 horas por 5 a 10 días, ¿ok? Serían 4 pastillas de estas, serían 800 miligramos día, es decir, 200 cada 4 horas, ¿verdad? Es decir, sería cada 6 horas por 5 a 10 días. Sin embargo, si ustedes le dan tratamiento a esta paciente o no le dan tratamiento, igual el herpes va a curar. ¿Por qué? Porque el periodo de vida, el ciclo de vida del herpes virus, cuando ya se manifiesta, es de alrededor de 7 a 10 días. ¿Ok? Entonces, muchas pacientes ni siquiera saben que llegaron a tener esa enfermedad
puesto que, como les dije, van a una botica, en la botica les dicen, bueno, ponte esta pomada, ponte esta cremita, que a lo mejor era para el dolor, se lo puso, etcétera, y de todas maneras, el tratamiento no, esa va a desaparecer. Pero el problema es que la gente nunca se entera de que tuvo herpes y puede seguir contagiando a otras personas. Luego de esto tenemos, vamos a saltar a otro tipo de ITS que también son o generan lesiones no ulceradas, que debería estar dentro del grupo de las virales, exclusivamente virales, pero que en efecto, como no generan úlceras, son clasificadas dentro de este grupo de ITS. Dentro de ellas, el virus del papiloma humano, su agente causal básicamente es de la familia Papoviridae, ¿verdad? Al que el virus del papiloma humano, por supuesto, con sus distintos genotipos va a pertenecer. Este virus, como ya ustedes lo saben por las clases anteriores, es un virus que tiene un genoma con doble cadena. Es un de doble cadena de ADN, fue pregunta de examen. Afecta además todos los epitelios escamosos, es decir, es epidermotrófico. Busca siempre crecer generalmente cercano en los bordes o sobre los lugares en donde exista un epitelio escamoso. Por eso es que es más sencillo de verlo a nivel, por ejemplo, peniano, a nivel de úlceras, a nivel de, por ejemplo, de vagina, perdón, de cuello uterino, de la región anogenital, de la región anal, etc. Además de esto, sabemos que existen dos genotipos de esos 200 que yo les hablaba, que son los que están más involucrados o relacionados con la génesis de cáncer de cuello uterino, como son el virus 16, 18 y también el 31, que es considerado de alto riesgo. El periodo de incubación acá puede ser de 6 a 8 semanas. Sin embargo, como ustedes vieron en las clases anteriores, existe algo que se llama historia natural de la enfermedad para la presentación de cáncer de cuello uterino o de lesiones preinvasoras. Entonces, muchas veces usted se infecta hoy, pero no da manifestación, sino muchos años después, porque no sabemos el por qué, en su organismo, el microorganismo quedó en fase latente y se va a volver a florecer, va a volver a desarrollarse cuando usted entre en una etapa de inmunodeficiencia por cualquier causa, o porque está estresada, porque sufre de diabetes, o porque sufre HIV, o porque toma esteroides, o porque está deprimida todo el tiempo, o porque fuma muchísimo, o porque toma licor muchísimo, etcétera. O sea, todo lo que genere disminución de los potenciales de oxirreducción y disminución del sistema inmunológico. La clínica depende, ¿verdad? Porque vamos a tener una infección clínica, sobre todo cuando estamos hablando de las famosas verrugas, también llamadas condilomas acuminados, ¿ok? Las proliferaciones pueden ser epiteliales, son exofíticas, es decir, exofíticas que crecen hacia afuera y pueden llegar a ser múltiples. La localización de estas lesiones pueden ser en vulva, en periné, en ano, en vagina. La sensibilidad son lesiones que son, o sea, generan prurito o sensación de quemazón. Por lo general son asintomáticas. Fíjense ustedes como aquí, por ejemplo, creció en el lecho. ¿Okay? Esto es una lesión muy común en los niños, en los infantes, en la escuela. Y tenemos además, esa es la infección clínica, ¿verdad? Pero tenemos la infección subclínica, que viene dada por la presencia de condilomas planos a nivel del cuello uterino. No se evidencian a simple vista y requiere de otros métodos diagnósticos como la colposcopía. Entonces, fíjense el virus del papiloma humano generando condilomas a nivel de cuello uterino, este es el orificio cervical externo, generando condilomas acuminados en pene, completamente en válvula prepucial, en glande y en el resto del cuerpo peniano. Luego, condilomas acuminados en el área perivulvar, con incluso algunas lesiones satelitales, parece ¿cómo se llama? Un coliflor. Y como les dije anteriormente, pues también hoy día las prácticas sexuales son muchísimas y las relaciones anales sin protección pueden dar, o rectovaginales sin protección, pueden dar origen a esta fotografía en la cual observamos múltiples condilomas acuminados en la región anorrectal, bien cerca del ano como tal y del epitelio que se encuentra inmediatamente después. ¿Ok? Quiere decir que inclusive en los pacientes en los que ustedes vean lesiones extra, es decir, fuera de la región anal, tienen que derivar ese paciente sí o sí a la consulta de gastroenterología para que le genere una anoscopia para ver qué está pasando aquí, porque si aquí hay, seguramente en la parte interna hay. Y son esos pacientes que no se controlan, no saben, no les dicen, nadie les dice nada, le queman las externas, las internas siguen creciendo y cuando vienes a ver tienen cáncer prostático,
tienen un cáncer en la región pélvica, etc. Entonces no queremos que lleguen ahí. Y como les dije, el virus del papiloma humano también puede tener localizaciones extragenitales, como en este caso, que está en el frenillo bucal, debajo de la lengua, por ejemplo. Y esto es típico también del papiloma humano. Al igual que estas condilomatosis que están aquí a nivel supraclitoriana, la condilomatosis que es en horquilla perianal, como ustedes la ven, están dentro de la horquilla perianal. ¿Ok? Si nosotros abriéramos esto, que lo logramos ver a través de las pruebas moleculares del año pasado, no se encuentran acá. A ver, ahí las tienen mejor. ¿Ok? Esta, una paciente que además acudió a consulta, consultó, no precisamente porque esto fuera feo. Ella le llamó la atención de que su esposo no quería estar con ella porque le generaba molestia, le generaba algo de olor, y él decía que eso no se veía como lo que normalmente debe verse. Entonces le dijo, mira, ¿sabes? O vas al médico y que te vean eso, o yo no tengo más relaciones contigo. Entonces, gracias a esto, ¿verdad? Tenemos esta imagen para poder mostrársela a ustedes en los casos de condilomas acuminados gigantes, ¿ok? Luego, ¿cómo diagnosticamos? El diagnóstico, si la presencia es de verrugas o de condilomas acuminados en cualquier región, ya saben que el diagnóstico es clínico, por solamente la inspección. Desde el punto de vista citológico, también podemos hacer el diagnóstico de VPH a través de el papá Nicolau habitual, en el que vamos a observar coilocitos y disqueratocitos, que son coilocitos, pero con estructuras e imágenes diferentes. Los exámenes que deberíamos hacer fuera de la citología o papá Nicolau habitual son la colposcopía, la biopsia dirigida y la microscopía electrónica. Dentro de lo que cabe, ¿verdad? Los estudios por inmunohistoquímica y las técnicas de hibridización. Realmente hoy día tenemos el PCR en tiempo real, que nos ha facilitado mucho la vida para el diagnóstico actual del VPH sin tener que pasar por todos esos exámenes molestosos. Luego el tratamiento, por tratarse de un virus, lo vamos a tratar de distintas formas, lo vamos a atacar en distintos sitios. Desde el punto de vista tópico, es decir, puestos, colocados, son los agentes citotóxicos. Entre ellos tenemos uno que se usó durante muchos años dentro de la formación de la mayoría de los ginecólogos que ya tenemos cierta edad, como lo fue el ácido tricloroacético, también llamado ATA, al 80%, la podofilina, que todavía se usa al 0,5%, el 5-fluoruracilo, que es uno de los más utilizados actualmente, como lo es el imiquimod, que es un inmunomodulador local. Quiere decir que si usted lo pone, por ejemplo, yo tengo el virus, esto es cuello uterino, lo tengo en cuello, no voy a poner otro ejemplo, lo tengo en vulva, tengo algo en vulva, yo voy a poner esta crema, que es un inmunomodulador, él va a mejorar la respuesta inmunológica a nivel local, no a nivel sistémico, a nivel local, para que esa lesión desaparezca lo antes posible. Lo que hay que tener es mucha constancia y mejorar los factores de riesgo. Todo lo que disminuya el sistema inmunológico es un problema para esta enfermedad. Y colocar este medicamento debe ser en las mejores opciones, las opciones más apropiadas para poder hacer el tratamiento solamente con la crema, que normalmente es 2 veces a la semana por un orden de 16 semanas mínimo. Mientras que la ATA y la podofilina eran de colocación. O sea, usted mojaba el Q-tips, colocaba y ya está, eso era todo. ¿Ok? Iba quemando una a una las lesiones. Pero también tenemos unas técnicas destructivas como la crioterapia, que es la terapia en frío, o el láser CO2, que ya les voy a hablar un poquito de él. Las técnicas de extirpación, es decir, vamos a quitarlo con ¿qué? Con asas diatérmicas en el caso de que haya que operar, o los moduladores inmunitarios, como el interferón y el imiquimod, que ya se los acabo de mencionar, que hacen tratamiento local y no sistémico y no daña ningún órgano y sistema de la economía. Vamos a pasar al molusco contagioso, que es muy común y súper común en Cusco, pero extremadamente común en Cusco. Yo tenía años que no veía tanta sífilis y molusco contagioso como los 4 años que viví en Cusco. El molusco contagioso, por su parte, fíjense que da también vesículas, pero estas son diferentes de las del herpes, porque primero no son confluyentes. Fíjense que hay una ley separada, hay una que está cerca, pero no se pega con la otra, y tienen una característica fundamental. Esto lo genera un virus, que hay de 2 tipos, el 1 y el 2, que es el virus molusco contagioso. La transmisión es vía contacto sexual, aunque en los niños es más común que en los adultos. Generalmente esta no es
una enfermedad que se presenta con tanta facilidad. Sin embargo, nos ha llamado mucho la atención que en el medio hay muchísimos moluscos contagiosos. La vía más frecuente es la vía sexual, aunque en los niños, en los preescolares, puede ser justamente por tocamientos, ¿ok? La clínica, bueno, ya les dije, es una lesión patognomónica. Ustedes van a ver una pápula inicial que se convierte, que después puede aparecer también en forma de vesículas, que son translúcidas, son umbilicadas. Esto es lo más particular, pregunta de examen. Umbilicada, ¿qué quiere decir umbilicada? Es como si tuviera un ombligo en la región central. Es como, y esta es la diferencia de la de herpes, por ejemplo. La de herpes es redondito todo el tiempo, redondo y transparente. Aquí no. Aquí lleva como si estuviera achatado en los extremos, ¿ok? Un poquito como la Tierra, como el globo terráqueo, que no es completamente redondo. Y tiene una característica fundamental que es translúcido y es umbilicado. Parece una aceituna, que umbilicada, ¿verdad? Tiene aproximadamente 2 a 10 milímetros de diámetro, un poco más grande que las del herpes, que miden hasta 5 milímetros. Su base, como la otra, también es eritematosa, contiene líquido lechoso. La localización es en cualquier parte de la piel, excepto en palmas y plantas. ¿Ok? Cualquier otra parte. Recuerden, palmas y plantas, sífilis secundaria, hasta que no se demuestre lo contrario. Y varios meses después, en algunos casos, estos moluscos contagiosos pueden sanar en forma espontánea. Pero normalmente son tan molestos, producen tanta molestia, que ustedes van rápidamente al médico de manera tal de hacer el tratamiento específico. Fíjense ustedes, molusco contagioso, fíjense que no son confluentes, son como separaditas. Molusco contagioso, umbilicadas. El diagnóstico se hace básicamente por la clínica. Ya cuando usted ve esa lesión no se la va a olvidar más nunca. Si usted no ve una lesión y no la puede caracterizar bien, use una lupa. Péguese con una lupa y buena luz para que vea la parte umbilicada y ya se hace el diagnóstico. O, en última instancia, use un colposcopio, en el caso de que lo tenga y lo sepa usar, o utilice un dermatoscopio, que es como si fuera una lupa especial con luz y con gradación y con numeración para establecer los tamaños de las lesiones pequeñas. El otro diagnóstico, si no lo pueden hacer clínico, que es muy fácil hacerlo, lo pueden hacer por biopsia, que van a salir masas hialinas eosinófilas. Generalmente aquel diagnóstico es clínico, no hay necesidad, créanme, de hacer más nada. El tratamiento es básicamente por destrucción, es ablativo, tenemos que quemar esa zona. Y básicamente se puede hacer por raspado, con el uso del nitrógeno líquido. Acuérdense que el nitrógeno líquido colocado en una superficie a través de unas herramientas específicas, unas pistolas específicas, congela, ¿ok? Congela el nitrógeno líquido, en muy poco tiempo congela la pieza y después se va, por supuesto, eso desnaturaliza al virus, o en este caso, por supuesto, lo desnaturaliza y, por supuesto, se elimina, se va, pero tiene el inconveniente de que algunas oportunidades deja cicatriz, ¿no? Entonces no se puede utilizar en cualquier parte del cuerpo. El tratamiento es de destrucción, como te dije, vencían raspados, con nitrógeno líquido, erradicación química, a través del uso de ácido salicílico al 5%, o del ácido láctico al 5%, o del tricloroacético al 8%, o inclusive el nitrato de plata, que se usaba en forma de lapicitos con los niños cuando queríamos hacer la quema del cordón umbilical para evitar una onfalitis, ¿ok? Infección o inflamación del ombligo como tal. Vamos a hablar de los ectoparásitos, que a pesar de que anteriormente no pertenecían a la clasificación de enfermedad de transmisión sexual, hoy día se sabe que estos ectoparásitos, que son llamados también piojos del pubis, el contacto sexual es la vía de transmisión más específica, y al ser el contacto sexual una de las principales causas, también está considerada como una ITS asociada a lesión no ulcerativa. Acá el agente causal es el tirus pubis, que probablemente ya ustedes lo conocen a través de las clases de parasitología. Es un artrópodo de característica hematófaga, es decir, chupa sangre, ¿ok? Y eso es lo que genera el prurito intenso en las zonas afectadas. Pueden presentarse en las zonas afectadas, además, pápulas y máculas eritematosas, algunas escoriaciones secundarias del rascado, porque genera mucha picazón. Si estuviera a nivel de párpado, cercano a los sitios donde hay pelos, vellos, pueden generar costras inclusive. Y la localización habitual es en el pubis, en la axila, en las pestañas y en el tronco, porque son los sitios específicos donde hay más vellos, ¿ok? Hay más vellosidad o cabellos y es más común verlo allí. El diagnóstico es clínico, hay que verlo con lupa
o también con dermatoscopio, o sacar un pelo infectado y verlo en microscopio y van a ver básicamente este tipo de artrópodos, parecen como unas arañitas, ¿ok? El tratamiento se hace a través de un tratamiento completo con el uso del lindano o con el benzoato de bencilo o con el clotamiton o acá en el Perú, más fácil, con el permetrin, ¿ok? Que es bastante común. Tenemos otro ectoparásito que sería el diagnóstico diferencial del tirus pubis o piojo del pubis, también conocido vulgarmente como ladilla, ¿ok? Esto es la famosa ladilla, y que va a tener un diagnóstico diferencial con la escabiosis, con la sarna común. Denme un segundo que tengo que picar. Permítanme un segundo. Un segundo. Ok, perfecto, continúo. Quiero hacerles una pregunta. Esta clase es muy larga. Yo la voy a dar en dos porciones porque realmente es muy larga. Voy a terminar con sarna o escabiosis y con esto paro para que hagamos algunas recomendaciones, etcétera, y algunas asignaciones. Ok, rápidamente, la escabiosis, que también es producida por un ectoparásito, pero en este caso es el Sarcoptes scabiei, atraviesa básicamente la piel y se mete debajo justamente del estrato córneo, ¿ok? Justo debajito del estrato córneo, y tiene una clínica que es muy particular, que genera un prurito realmente intenso, que básicamente es nocturno, que no deja dormir a la persona, y que además, desde el punto de vista de los antecedentes, hay varias personas, una o varias personas en casa, que tienen o que han tenido esta misma sintomatología. Y eso hace el diagnóstico específico, básico, clínico, para ectoparásitos, ¿verdad? De este tipo, como escabiosis. Se generan inicialmente pápulas y escoriaciones eritematosas que pueden aparecer nódulos pardos o rojizos, presencia de ciertos túneles que nada más los vamos a ver con dermatoscopio o con una prueba fácil que es con tinta china para el diagnóstico, ¿verdad? O con tinta en particular y se meten, ustedes ven cómo se mete dentro de esos túneles, sobre todo en los casos severos. La localización generalmente en los pliegues, ¿ok? Pliegues axilares, inguinales, en las nalgas, en los espacios interdigitantes de pie y mano, en los surcos submamarios, por ejemplo, en los genitales, etcétera, en los surcos genitales. El diagnóstico, como les dije, es clínico y el tratamiento también es igual que el anterior, es un ectoparásito y lo vamos a tratar igual con lindano, benzoato bencilo, clotamiton y permetrin, cualquiera de ellos. Incluso, normalmente le colocamos el medicamento desde el cuello hacia abajo, sobre todo cuando son niños, porque este producto es tóxico, ¿ok? Puede producir convulsiones en niños. Entonces lo ponemos de aquí hacia abajo, lo dejamos que duerma con eso y esa ropa, y en la mañana siguiente le hacemos bañar con agua y jabón normal, le ponemos antihistamínico para evitar la picazón y esperamos 15 días. Si a los 15 días todavía tenemos la misma sintomatología, vamos a repetir el mismo tratamiento. Además, este es un tratamiento que debe realizar la familia completa, porque en donde hay uno, todos pueden estar infectados. Se debe hacer, levantar rápidamente todas las cobijas de las camas, los colchones debemos desinfectarlos. Tenemos que lavar todas estas ropa de cama con agua caliente, secado al sol, planchado por delante y por detrás, igual que los paños, no intercambiarse los paños, es decir, hacer una cantidad de medidas dentro del hogar. Se dice que incluso no se puede, cuando uno va a, por ejemplo, tender las camas, uno normalmente hace esto con las sábanas, es decir, como que las levanta para dejarlas caer. En estos casos, incluso se ha visto que esa puede ser una forma también de transmisión de este ectoparásito. Entonces, como ven, básicamente en zonas interdigitantes o en regiones de surcos, como tal. Y bueno, hasta este momento lo que queremos es no tener parejas, porque ustedes hasta este momento estarán aterrados de tener entonces relaciones sexuales. Ustedes miran, cónchale, doctor, pero es decir, yo puedo confiar en mí como persona, yo puedo saber con quién me acosté, con quién me dejé acostar, o sea, cuáles son mis valores, cuáles son mis principios, qué es lo que yo quiero para mi vida. Pero yo no puedo dar garantía de mi pareja. No puedo, por muy bien portado que sea la pareja, yo no puedo dar garantía de mi pareja porque yo no sé
si esa pareja está dentro, en algún momento, dentro de ese árbol, esas ramificaciones que yo les mostré al principio, y que en vez de ayudarme a tener una pareja y una sexualidad sana, que es de lo que se trata, y es para lo que ustedes están llamados como médicos, tengamos una sexualidad en donde se esté jugando de por medio, incluso hasta la vida de una pareja en la que se ha trastocado básicamente el problema y que nos pueda llevar finalmente no solamente a estas enfermedades que ya les dije, que en muchas oportunidades son tratables, fácilmente curables, etcétera, si ustedes hacen buen diagnóstico, pero también podemos llegar al caso en los cuales podemos llegar a tener, peor aún, algunas enfermedades de repercusión sistémica que básicamente una vez que están en el organismo, los daños muchas veces pueden ser irreversibles, y aquí paro la clase de hoy. Bueno, jóvenes, tarea para el día lunes. La asignación es la que les acabo de comentar. Van a buscar papers, ¿ok? Van a buscar papers de los últimos 5 años, preferiblemente escrito en literatura en idioma inglés. Me van a pasar los links, es decir, junto con la exposición que ustedes van a hacer, me van a pasar el link del artículo y vamos a comentarlos de las distintas técnicas actuales en biología, lo más reciente, o bien sea en biología molecular, o en inmunofluorescencia, o en radioinmunensayo, o en cromatografía, o en espectrofotometría. Es decir, lo que haya, pero que sea algo que ustedes puedan usarlo en el medio, en Cusco, algo que haya en Cusco, o que si no lo hay en Cusco, lo haya en Lima. ¿Ok? Pero algunas de estas pruebas que usen algunas de estas metodologías y que actualmente se estén usando acá, para que ustedes sepan qué se usa, cómo se usa y si son pruebas altamente sensibles, poco sensibles, etc. ¿Ok? Entonces, si estamos todos, creo que con esto estoy dando fin a la clase de hoy. Solamente recordarle a Liz, enviarle un mensaje a Lilia Ceballos para que me envíe, si lo perdió o se lo robaron, la denuncia a la policía y una carta explicativa de lo que le sucedió para poder valer inasistencia. Y todos los demás estaban presentes, incluyendo a Johan Castillo, que lo llamé varias veces y no estaba, pero que después me dijo que sí estaba, incluso había escrito acá. ¿Ok? Preguntas. Todos los que tengan clases, por favor, váyanse a sus clases en este momento. No quiero que lleguen tarde. ¿Tienen alguna pregunta? Ok, si no hay ninguna pregunta, les recuerdo que hasta la noche de hoy, a las 23:59, 11:59, tienen chance de incluir, de cargar el sistema a través del aula virtual con todos los trabajos que ya ustedes fueron evaluados, pero necesito que aparezcan allí, ¿verdad? Para que quede constancia de que ustedes sí lo hicieron. Recordarles además que están abiertas las 4 tareas para que incluyan individualmente, no importa que usted lo haya hecho en grupo de 10, usted lo va a incluir individualmente para que quede constancia que usted lo hizo. La tarea de embriología, es decir, de las 2 láminas diapositivas que fueron expuestas. La tarea del artículo científico en prueba molecular de BPH, la tarea de la tabla de acciones biológicas de estrógenos, andrógenos y progestágenos. Y por último, y no menos importante, el video que ya vi que me lo enviaron. Eso sí es lo único que no he tenido tiempo de revisar, lo voy a revisar esta noche y ya mañana les diré si están aprobados para que lo puedan publicar en sus redes. Por lo pronto les recuerdo, el sílabo está también allí. Les recordatorios. El examen, la evaluación escrita vale 50%, 30% vale la práctica de ustedes, las evaluaciones prácticas con su jefe de práctica. 15% vale la investigación formativa, es decir, las tareas, las explicaciones, las exposiciones, etcétera. Y 5% vale el video, responsabilidad social, para un total de 100%. La nota aprobatoria mínima es 14 puntos y el peso por aporte es de 1, 1, 1. Es decir, que si usted falló en este aporte, todavía tiene las posibilidades en los otros 2 aportes de superarlo y de que pueda llegar a la nota aprobatoria. Dicho sea de paso, dependiendo cómo salgan ustedes los exámenes, voy a considerar las intervenciones que tuvieron durante todos estos periodos de clase, a las personas que intervinieron y a las personas que llegaron a todas sus clases a tiempo, sin tardanza. También voy a hacer una mini consideración de algunos porcentajes extras para ayudarlos a que obtengan una mejor calificación.
Dicho esto, creo que con esto termino el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, por favor, coméntenla. Y si no, pues nos vemos el día lunes de la semana que viene. Doctor, no sé si nos podría compartir sus diapositivas de la clase de hoy, por favor. Sí, te las puedo compartir hasta la mitad. La otra mitad se las comparto cuando veamos la culminación de la clase, que sería el lunes. Está bien. Ok, perfecto. Gracias. A su orden. ¿Alguien más? Creo que nadie. Bueno, jóvenes, muchas bendiciones para todos, que terminen de pasar la semana muy bien, prepárense con ánimo, estudien, no, lo más importante no es la nota, acuérdense de eso, nunca lo más importante va a ser la nota nunca va a representar lo que usted realmente sabe. Ayuda, sí, ayuda, ¿verdad? Pero es igual que el dinero, es súper agradable tener mucho dinero, sí, ayuda, sí, pero ¿cuánta gente no tenemos que son niños multimillonarios y que son realmente pobres niños ricos? Porque realmente no tienen cosas que son más importantes como la familia, la pareja, los hijos, etc. Entonces, lo mismo aplica para las calificaciones. ¿Es un requisito? Sí, es un requisito. Pero a mí me interesa más que ustedes aprendan para la vida, porque el resto de la vida ustedes se la van a dedicar a la medicina. Entonces, a mí me interesa más que ustedes aprendan para la vida. ¿Ok? Bueno, feliz noche para todos. Gracias, doctor. Buenas noches. Muy bien, feliz.